Hoy en La Buena Vida tenemos una invitada querida y admirada. Escritora, filósofa, divulgadora, una de las voces referentes en el mundo de la inteligencia emocional. Con más de 2,5 millones de lectores, autora de obras ya imprescindibles como Una mochila para el universo, Brújula para navegantes emocionales, hoy viene a hablarnos de su nuevo libro, Alas para volar, una guía transformadora para volver a empezar cuando la vida se desordena. Hija del escritor y científico Eduard Punset, Elsa combina rigor intelectual, sensibilidad humana y una mirada profundamente inspiradora sobre la vida y el bienestar emocional. Hoy hablamos de heridas de infancia, de señales que a veces ignoramos, de autenticidad, de alegría y de esos momentos en los que la vida te pone delante un pequeño gorrión para recordarte que todavía es posible volar. Bueno, pues bienvenida, Elsa, a La Buena Vida. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Te seguimos desde hace muchísimo tiempo, o sea que para nosotros es un placer tenerte y conversar contigo y que nos des esta oportunidad. Feliz de estar aquí con vosotros. Además, hablando de una etapa de mi vida que está siendo bonita, muy creativa, estoy un poco todo el día en ebullición, pero la verdad es que me encanta compartirlo. Qué bueno, y divulgar, ¿verdad? Que es también lo tuyo. Sí. Bueno, pues nada, venimos a hablar de este libro que es Alas para volar. Hemos ido leyendo todos tus libros todos estos años atrás, pero este es un libro que la verdad es que cuando lo acabas es como muy delicado y quizás es diferente, ¿no? A lo que has hecho anteriormente. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el inicio que es verano, ¿no? Estás en esta casa de Galicia que a todos incluso nos apetece hasta ir a visitar. Sí. La visitan muchos amigos, así que... Y entonces estás allí y un día aparece este gorrión que te obliga pues a parar y a reconectar. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente es un libro algo distinto al resto de mis libros. El resto de mis libros tiene un punto más pedagógico. Yo intento escribir bien porque me gusta escribir, pero nunca le había dado la importancia a la escritura que le había dado en Alas para volar. Hacía 5 años que no publicaba. Y es un libro que surge después de un momento personal difícil. Y entonces efectivamente yo llegué a mi casita de Galicia hace un par de años y te aseguro que no tenía ganas de escribir. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en que te sientes como vacío y tienes como que bajar al pozo y volver a echar raíces. Y eso es así, es para todos, nos pasa a todos. Aunque no te pase nada extraordinario, tienes que volver a empezar una y otra vez. Bueno, entonces era una de esas etapas y entonces llegué a la casa y recuerdo muy bien que estaba... mi casa es una antigua frutería, así que básicamente abajo solo hay una gran cocina con una enorme mesa donde nos reunimos todos. Y estaba ahí en mi cocina y pensaba realmente cómo necesitas estos 2 meses de desconexión, cómo necesitas pensar lo que ha pasado a lo largo de esta última etapa, de estos últimos años. Yo soy muy tozuda, entonces mis etapas son muy largas, tardo mucho en cambiar la etapa. Y era un cansancio enorme y pensaba, mira, lo único que me apetece es bañarme en el mar este helado gallego, que a mí me encanta, sacar mi kayak a la ría, ¿sabes? Y en ese momento veo que hay gente que está pasando, como mi casa es una frutería, es todo acristalado, y entonces veía a la gente pasar y pararse delante de la puerta de mi casa, estar un rato ahí hablando y marcharse. Entonces abro la puerta de casa para ver qué estaban haciendo y todos se estaban parando delante de un gorrioncillo que se me había caído sobre el felpudo de la entrada de casa. Y básicamente todo el mundo lo estaba mirando y diciendo, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Y ya está. Y se marchaban. Y bueno, lo metí en casa y convertí mi misión de ese verano, en vez de cuidarme a mí, en cuidar a ese gorrioncillo que tendría 7 u 8 días, medio desplumado. Y la verdad es que fue una decisión, bueno, que no la podía haber dejado ahí, pero no fue una decisión, pero digamos que fue un encuentro fortuito, pero muy bonito, Sonia, porque a mí me recordó que es fácil vivir con las alas rotas y que no puedes vivir así, ¿no? Y ese pajarillo con su fuerza de voluntad, con su sensación muy clara de saber quién era él, no era un humano, era un gorrión,
tenía que volar como un gorrión, tenía que cantar, comer y comportarse como un gorrión, ¿no? Y la relación que establecimos, yo de madre gorrión, la verdad, muy perfecta, hice lo que pude. Bueno, lo salvaste, ¿no? No vamos a hacer spoiler, pero exacto, sí. Sí, como no es un thriller, yo creo que Claro, podemos hacer spoiler. Lo salvamos. Qué bien. Lo que pasa es que fue un esfuerzo enorme, pero yo creo que me dio mucho más él a mí que yo a él. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que te aportó todo este cuidado, todo este verano, ¿no? ¿Cómo hiciste esa pausa y te ayudó? Ahora lo iremos desgranando, Sí, ¿no? sí. Pero ¿qué es lo que más te aportó su cuidado? Gané una familia entera, porque los humanos nos dedicamos a cuidarnos los unos a los otros, pero rara vez cuidamos de seres fuera de nuestra especie. Y fue darme cuenta que aunque parecíamos muy distintos, un gorrión y yo, que en lo básico éramos iguales. Necesitábamos comida, cobijo y cariño. ¿Sí? Somos todos animales relacionales. Y el descubrir que podía establecer una relación, yo creo que muy intensa, con un pájaro. Y además con un pájaro tan joven, porque aquí había un gap generacional, aparte de todo, ¿no? Yo era una humana adulta y esto era un pajarillo. Pues él había cosas que tenía mucho más claras que yo. Por ejemplo, a lo largo de esos meses, cómo él me decía que no. Y luego las ganas que tenía de vivir. Y cómo se aferraba a lo que él creía que tenía que hacer para sobrevivir, ¿no? Y la sensación de fortaleza que me daba dentro de su fragilidad enorme. Y eso me inspiró, fue lo que al final me ayudó a convertir esta pequeña historia de amor en alas para volar. ¡Qué bonito! Porque realmente me recordó cosas importantes sobre cómo los humanos tropezamos, caemos y desde esa vulnerabilidad podemos seguir adelante. Y qué importante el autocuidado, ¿verdad? Buah. Entonces ahí hablas, nos empiezas a, bueno, pues haces toda una historia y haces el primer capítulo, hablas de la importancia de la infancia, ¿no? De cómo nos condicionan los primeros años nuestros cuidadores, esas heridas, cómo nos condicionan en la vida adulta y que poco nos detenemos quizás a trabajarlas, ¿no? Nada. ¿A ti te han hablado alguna vez de tu niña interior? Ahora Ahora con 50 años, ¿eh? Exacto. Imagínate. Exacto. Pues eso, ¿no? En el colegio estas cosas no te las cuentan, que es cuando deberían contárnoslas. Psicología básica. ¿Qué es un humano por dentro, señores, señoras? Salimos al mundo y entonces ¿qué hacemos? Vivimos en piloto automático, ¿no? Básicamente vives, la mayor parte de los humanos somos ese niño que fuimos, ¿no? Lo llevamos dentro, ese niño, esa niña. Tú cuando eres niño o niña, básicamente tus padres te caen encima, yo digo como un accidente meteorológico, ¿no? Porque es que te cae lo que te cae, pero te caiga lo que te caiga, va a tener su parte buena y su parte mala. O todo malo, también hay algunos niños que tienen mala suerte, pero generalmente digamos que la mayoría tenemos luces y sombras con nuestros padres, ¿no? Y nosotros cuando nos convertimos en padres vamos a tener luces y sombras. Entonces, el niño le tocan estos padres y tenemos que entender que tus padres te lo enseñan todo. Todo. Los valores, cómo relacionarte con los demás, cómo enfrentarte al conflicto. Sobre todo te enseñan algo fundamental y es, oye, ¿merece la pena amarte o no? ¿Te quiero cuándo? ¿Cuándo haces qué? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué tipo de amor condicional te dan, no? Y con ese niño que llevas dentro te vas a ir haciendo grande por fuera, pero ese niño va a seguir ahí mucho tiempo y te va a llevar al mundo adulto. Entonces, a un momento dado, tú tienes que ser capaz de mirar a ese niño a los ojos y de decirle, con todas sus defensas, todos sus valores aprendidos, ¿no? Todas sus mochilas, tienes que poder decirle, oye, gracias por haberme llevado hasta aquí. Y yo creo que hay que agradecerle al niño que ha tenido la fuerza de que, oye, has vivido, estás vivo. Totalmente. Y estás donde estás, hecho un adulto, con lo cual gracias, pero a partir de ahora me hago cargo yo. Qué bueno. Adulto. Hay una frase que dices que nos tenemos que llegar a convertir en nuestro propio padre, en nuestra propia madre. Eso es maravilloso, porque no estar buscando siempre el que me sigan mirando, el que me sigan cuidando. Ya eres tú el que tienes que... Mira, yo esta mañana he tenido una discusión con mi hija pequeña, pero que ya no es pequeña, vamos, pero... Y he terminado la discusión diciéndole, grow up, ¿sabes? Crece. Claro. Tiene 21 años, porque me estaba planteando cosas que le pides a mamá cuando tienes 11. Exacto. No. No le haces ningún favor. No le hago ningún favor. No quieres... es relativamente fácil solucionar todo, pero no.
Y entonces es esto, ¿no? También esto te ayuda a perdonar. Y esto es un ciclo muy bonito que hacemos los humanos, es decir, cuando eres pequeño adoras a tus padres porque dependes de ellos completamente y la propia supervivencia no te permite criticarles, no te darías ese lujo, aunque quisieses. Es decir, básicamente todo lo que hay de mal ahí te vas a culpar tú, el niño se culpa, siempre. Y luego viene la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa realmente difícil para todo el mundo, porque estás cortando un cordón umbilical. Y entonces básicamente juzgas a tus padres. Y de repente empiezas a enfadarte por los fallos que ya ves. Ya no los necesitas tanto y ya tienes que practicar además tu asertividad, tu capacidad de decir no. Entonces lo haces con tus padres. No es fácil para nadie. Para nadie, no. Yo siempre digo a los padres, no os lo toméis no os lo toméis personalmente. En serio sí, pero personalmente no. Exacto. Sois la forma segura que tiene ese niño de salir al mundo. Entonces te juzgan. Pero luego, cuando ya te haces adulto y eres capaz de mirar la vida de tus padres, de entender que ellos llegaron con su bagaje, de entender el bagaje con el que llegaron, ¿no? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Entonces eres capaz de comprenderlos y acto seguido tienes que llegar a perdonarlos. Reconciliarte con lo que te dieron, que es lo que te pudieron dar. Claro. Que de hecho las mujeres empezamos, sobre todo cuando somos madres, y entonces nos podemos empezar a entender cosas de tu propia madre que quizás habías juzgado siempre. Pero mira, también es bonito cuando educas a no convertirte en tu madre. Claro. Que es lo que hacemos muchas personas, ¿no? Convertirte en tu padre o en tu madre, porque es lo fácil. Porque el humano, y eso es la primera parte de la vida, ¿no? Es la parte en la que el niño decide por ti. Pues básicamente repites patrones. Exacto. Entonces es importante llegar, y lo hablamos cuando quieras, a la segunda. Exacto. Hay que ir encontrando esta propia voz hasta que llegas a, bueno, y esto me encantó, sí que es verdad que me lo subrayé y me tocó, ¿no? Esta segunda parte de la vida, ¿no? Que has de conectar ya con una vida más auténtica, ¿no? Y más libre. Y entonces citas a James Hollis que dice, la primera mitad de la vida para la mayoría de nosotros es esencialmente un error gigantesco e inevitable. Me encantó. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente, hablas con ellos y te dicen, ¿y si volvieras a vivir? Y tú, volverías a cometer. ¿Pero por qué? Claro. Pues sí, probablemente, claro. Yo a veces lo pienso, ¿volvería a tener 20 años? Pues hombre, me encantaría, pero con la cabeza que tengo ahora. Yo también. Porque si no es muy doloroso, porque no es fácil vivir esos errores que no sabes muy bien por qué estás haciendo lo que haces. Y un error gigantesco inevitable, exactamente, porque es la única forma de aprender, es la única dándote de bruces contra las cosas, ¿no? Resbalando, te duele, y el humano solo cambia cuando le duele un poco, le molesta, ¿no? Por desgracia, sería muy bonito aprender desde la alegría, pero eso cuesta mucho. Cuesta mucho y la vida es muy difícil y es algo que no queremos aceptar, que la vida duele y es muy difícil. Sí. Yo hablo de ello en el libro, ¿no? El hecho de que es difícil aunque no te pase nada extraordinario. Exacto. Solo por estar vivo, por todas las pérdidas que entraña vivir, incluyendo la tuya propia, ¿sabes? Y realmente vivimos vidas cortas, los humanos. Y es difícil porque el aprendizaje es duro, porque llegas sin saber nada. Y alas para volar es esto, oye, vas a adaptarte y a dejar de intentar hacer muchas cosas, a replegar las alas y a quedarte ahí como acurrucado, o vas a luchar por realmente sacar adelante el hecho de que eres único. Es que todos venimos, claro, no somos clones, no. Somos únicos. Y esto es, claro, tiene un precio alto, que es la muerte, por eso morimos, ¿no? Si fuésemos clones, pues nada, no pasaría nada. Habría una Sonia, muchas, cientos, miles, habría muchas Elsas, no. Pero tenemos una canción, una voz, una oportunidad. Exacto. No hay que perderla. No hay que perderla. Entonces tú nos hablas de que en esta segunda parte de la vida tienes que conectar con tu autenticidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos frena, Elsa? ¿Qué nos frena para ¿Qué es ser auténtico? ¿Y qué es ser auténtico? Yo creo que hay que empezar por Exacto. ahí. Los humanos tendemos, no somos lo que decimos ni lo que pensamos, pero tendemos a pensar que somos eso, ¿no? Somos lo que hacemos, ¿no? Somos nuestros hábitos y cada hábito, cada cosa que haces cada día tiene una consecuencia directa. Entonces, muy a menudo decimos que somos una cosa, pero hacemos otra. Eso te aleja de tu autenticidad. La autenticidad es probablemente que haya la menor distancia posible, la mayor coherencia posible entre
quién eres tú, lo que te importa de verdad, tus valores, cómo vives lo que haces, ¿no? Y lo que dices que haces. Es que aquello sea coherente. Yo admiro mucho a la gente coherente. Es muy difícil la coherencia. Generalmente entraña unos sacrificios enormes. Entonces la mayoría no somos tan coherentes. No somos 100% coherentes. 100% coherentes deben ser personas, no sé, como Jane Goodall, ¿no? Que acaba de desaparecer ahora. Gente como Pepe Mújica. Digo personas así con la ausencia de miedo, con las ideas muy claras. Greta Thunberg. Por ejemplo. Gente así, pero claro, ¿qué precio pagan? ¿Qué precio pagan? Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía algo muy bonito. Decía, los humanos no podemos hacer grandes cosas. Solo podemos hacer pequeñas cosas con mucho amor. Y esto básicamente, cuando eres coherente, estás muy centrado en que esas pequeñas cosas te reflejen y las haces con mucho amor, aunque sabes que muchas pues tienen la importancia que tienen, es decir, que desaparecen, pero luego viene mucha más gente detrás, y esto es la humanidad, haciendo esas pequeñas cosas con mucho amor, y esto es lo que cambia el mundo al final, ¿no? Exacto. Y eso es muy bonito, y te sientes parte de esa corriente humana que lucha por ir en la dirección que tú crees que Exacto, y no resignarnos. Y de hecho, cuando hablas de estos sacrificios, dices esto, ¿no? Que una vida fácil es la que está basada en tomar decisiones difíciles, ¿no? No siempre, a veces tienes suerte y las decisiones no son difíciles, pero generalmente tienes que tomar decisiones difíciles de vez en cuando. En esta segunda etapa de tu vida, ¿has tenido que tomar alguna decisión difícil que te apetezca compartir, ¿eh? Que digas, bueno, fue difícil, pero valió la pena? Sí, yo me acuerdo una vez, yo tengo un libro de cabecera que me gusta mucho, que son las memorias de Jung, de Carl Jung, el psiquiatra. Sí. Para mí uno de los grandes sabios que hemos tenido, ¿no? Y hay algo que cuenta en sus memorias, dice que a lo largo de su vida ha tenido que dejar atrás, como si la vida fuese un campo de batalla, ha tenido que dejar atrás personas. ¿Vale? Y dice que cuando él dejaba atrás una persona le decía algo así como, era muy alemán de forma de expresarse, ¿no? Camarada, aquí te dejo tirado en el campo de batalla, yo he de seguir hacia adelante, ¿no? Pero muy alemán. Pero también es verdad que la vida tiene ese punto, ¿no? De viaje del héroe. Entonces, dentro del viaje del héroe, yo creo que si me preguntas qué cosas me han costado, pues yo soy una persona cariñosa y soy una persona leal. Entonces a mí lo que me ha costado a un momento dado es decir no. Claro. A determinadas, sobre todo a determinadas personas, como no puedo seguir aquí, ¿vale? Tengo que seguir adelante. Porque si no me quedo aquí, en este lugar del campo de batalla que no me gusta. Y eso yo creo que nos cuesta a todos, salir de nuestros hábitos, salir de nuestras lealtades. Alejarnos sin odiar. Generalmente, como cuesta tanto dejar situaciones, soltar, ¿verdad? Soltar, claro. Entonces lo que hacemos es que odiamos. Y de hecho, por ejemplo, en las separaciones pasa mucho. Para que sea más fácil, ¿no? Claro, es que si no, no te vas. Te odio, me voy. Es que si no, no te vas, porque es muy duro. Sí. Es como volver a empezar. Claro. Es que la vida es un volver a empezar constante. Constante, exacto. Precisamente hablas también, haces esta reflexión de cuando aquí no es, ¿no? Cuando aquí ya no es. Me encanta eso. Esto me encanta también, porque en el fondo lo sabes y puede ser que lo estás posponiendo. Y hablamos de, pues eso, de relaciones, de trabajos, de lugares, de cosas, de proyectos que dices, esto, aquí ya no estoy, ya no... No vibro. No vibro. No conecto. Qué valentía, ¿no? Requiere. Mucha, entonces no lo hacemos. A ver, ten en cuenta que el cerebro humano no quiere que llegues a la noche siendo creativo, heroico, claro. No sé, generoso, habiéndotelo pasado bien, alegre. No, quiere que llegues vivo. Toda nuestra programación es la supervivencia. Yo empecé mi trabajo dentro de la inteligencia emocional porque me parecía extraordinario que nadie me hubiese explicado esto claramente, claro. Que tenemos un cerebro que genera muchísima más carga negativa, pensamientos negativos que positivos, ¿no? Que no es neutro, que recuerda hasta 5 veces más un insulto que una palabra amable, un cerebro realmente con un sesgo negativo brutal, que nos entristece, que nos duele. Entonces, ¿cómo no te lo explican esto? Claro. Que tienes que aprender a gestionar este cerebro, que es un cerebro muy antiguo, totalmente inadaptado para los tiempos que vivimos. Era un cerebro para el paleolítico. Exacto.
Entonces sí, efectivamente, luchar contra la tendencia del cerebro a encerrarte en una vida de supervivencia resignada y viviendo a medio gas y con las alas rotas, eso tendría que ser como moto, ¿no? De las personas como, tienes alas, úsalas. Y tener alas para un ser humano es tomar decisiones difíciles, es decidir hacia dónde vas, es alzarte por encima de los problemas, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que te conecta con lo que te importa, que te da fuerza, un poco lo que estamos viendo en esta sociedad, personas muy deprimidas, muy desmotivadas, porque todo está centrado en base a lo pequeño, Sí. a la pequeña supervivencia, al pequeño placer, no las grandes alegrías, Sí. no la felicidad, al pequeño placer repetitivo, Es una adictivo, sociedad muy consumista. muy consumista, donde no hay propósito, no hay trascendencia, no hablamos de lo que nos conecta con el No, universo, no. del misterio que nos rodea. No, Todo lo que el cerebro humano necesita, porque es que necesitamos soñar, tenemos un cerebro muy complejo, ¿no? Pues no, estamos aquí encerrados en el pequeño consumo. Pues yo espero, ¿no? Cuando me decías que es distinto de Alas para volar de los demás, pues los demás eran más pedagógicos. Y este libro me apetecía como... tenía la sensación cuando lo estaba escribiendo que tenía al lector sentado al lado. qué bueno. Y que lo estaba como acompañando. Era como, todo esto tú lo sabes, si está dentro de ti, si tú lo intuyes, ¿no? Despierta. Era Es como volver a recordar, en verdad. Yo Es cuando me volver lo he a leído es recordar. como si fuera una amiga mayor que te está Eso es, diciendo, eso oye, es, oye, pero escucha, claro, sí, sí. Es así, era como yo me sentía cuando lo escribía, bueno. ¿no? Era una experiencia bonita, me he sentido muy cerca del lector. Qué bueno. Y luego, dentro de esta inteligencia emocional que ha sido tu misión de vida y que también está en este libro, hablas de la importancia, y que es lo que, un poco sobre lo mismo, pero es verdad que, claro, en este piloto automático que vivimos, Sí, leer las señales, y hablas de Sí. las red flags estas, ¿no? Sí. Estas señales rojas que ya enseguida, ostras, esto por una parte, y por la otra, lo desconectados que estamos de nuestro cuerpo. Sí, es brutal. Yo creo que hay dos grandes brújulas que ahora mismo les hemos dado la espalda y una efectivamente es el cuerpo. Mm. Y además este libro cuando encontré mi gorrión, que el libro lo empecé a escribir más tarde, claro, cuando ya pasó la crianza del gorrión, lo empecé a escribir. Oye, cuando se fue, ¿lo pasaste mal? Lloré como una magdalena. Fue horrible, porque él debía hacer cosas mal, todavía no sé exactamente qué hice mal, mira que lo intenté, le ponía gusanos disecados en su papilla, le ponía yema de huevo, vitaminas, yo hacía todo lo que se me ocurría, pero yo creo que él necesitaba su entorno de gorrión, ¿sabes? Y entonces le faltaba mudar todas las plumas para poder soltarle, entonces cuando me fui de Galicia a Madrid, después del verano, me quedé todo lo que pude con él. Y en un momento dado le miré y le dije, Chiqui, tenemos que salir de este cuarto de baño. Claro. Tú tienes que volar y yo tengo que retomar mi vida. Entonces lo llevé al CRAS. Y esto, mira, si alguien nos está escuchando, que sepáis que en todo el territorio hay muchas fundaciones además que hacen este trabajo de rehabilitación de vida silvestre, pero el CRAS son los centros de rehabilitación de animales silvestres, están en todas las comunidades. De hecho había uno en Galicia, pero yo me enteré tarde y entonces lo llevé a Madrid. Vale. Y me fui una mañana con mi perro sordo y mi pájaro al CRAS. Y llegué ahí, lo entregué y la chica que estaba en la puerta, yo lloraba tanto que yo creo que alertó a los veterinarios del CRAS que salieron, que salieron a buscarme. Y me dijeron, mira, el que el gorrión haya sobrevivido ya es, ¿sabes? Ya está muy bien, has hecho... Claro. Y te prometemos que va a salir, de hecho me escribieron cuando lo soltaron. Qué bueno. Y vi una foto de él, estaba cambiado con sus plumas nuevas, pero tuve que arrancarme ese gorrión. Ahora, yo tenía claro que no quería un gorrión domesticado, lo tenía clarísimo que yo quería que él volase. Es que no es su naturaleza, claro. Y yo pensaba, mira, aunque luego, porque todo el mundo me decía, las personas en esto son un poco pesimistas con esto, me decían, total, si solo es un gorrión. Bueno, pues no hay vidas pequeñas o prescindibles. Sí, ese es el problema del humano, que se ha puesto en el centro y olvidado que todo es importante, que todos los gorriones cumplen una función útil también, forman parte de un ecosistema, tienen derecho a que los tratemos bien, tienen el mismo derecho que nosotros a existir en este planeta, ¿no? Y luego muy a menudo las personas te dicen, sí, total, ¿sabes? Luego viene un gato y lo mata. Es verdad que los gatos matan a una cantidad de pájaros, es verdad. Pero mira, yo pensaba,
que tenga la experiencia de volar, de Claro. entender que él es un gorrión y que ha venido a esta tierra para volar. Entonces, eso lo tuvo. Y que el refinamiento de él, ¿no? De decirte, no, o sea, yo tengo que ir por ahí. Él sí que estaba escuchándose a sí mismo y sus señales y te lo Claro, estaba manifestando. claro, Sí, claro. sí. Sí, porque hablábamos de esto, ¿no? De estas dos grandes brújulas humanas, que una es la alegría, que nos Exacto. cuesta tanto recurrir a ella porque tenemos un cerebro con sesgo negativo. Entonces, preguntarnos de vez en cuando, ¿esto me da alegría o no me la da? Porque la alegría es creatividad, la alegría es propósito de vida, la alegría te da fuerza, la alegría es muy importante en la vida humana. Pero claro, hay tantas emociones negativas que la rodean en nuestro cerebro que la apagamos. Y luego la otra es el cuerpo. Y antes hablabas de el camino del aquí no es, ¿no? Que es bonito. Esto es una imagen que yo saqué de los rastreadores de grandes animales Exacto, sí. en los safaris en Eso África. es. Y entonces mucha de esta gente se convierte en coaches. ¿Por qué? Pues supongo que porque el trabajo que hacen es muy simbólico. Lo que ellos hacen, por ejemplo, en un safari fotográfico, es salir al amanecer a ver dónde están los grandes grupos de animales para decírselo a los turistas, ¿no? Para que puedan ir luego los turistas a hacer las fotos. Y son muy buenos escuchando las señales, leyendo el entorno, donde hay unas ramas rotas, donde huelen algo, donde escuchan, donde de repente un pájaro ha salido volando, pues igual porque el elefante ha pasado por ahí y los asusta. ¿Sabes? Leer las señales, los red flags, leerlas. Entonces, esto ellos lo hacen muy bien. Y luego la expresión, el camino del equino es de ellos. Y a mí me pareció muy bonita tantas veces en la vida. Te parece que estás en un sitio que no te dice nada. Y si te parases a dejar de vivir en piloto automático, te dirías, ¿qué hago yo aquí? Exacto. ¿Qué pinto aquí? ¿A quién le importa que yo esté aquí? ¿Qué aporta que yo esté aquí? Ese es el camino de la equinosis, ¿no? Y eso te lo dice la falta de alegría, pero te lo dice también el cuerpo. Y para mí fue un descubrimiento, ¿no? El cuerpo del gorrión me decía mucho cuando lo estaba criando, claro. Todo se veía ahí, cómo me miraba, cómo ponía la cabeza, todas las plumas. Pero mi cuerpo, cuando yo encontré este gorrión, yo tenía unas, que no había tenido nunca, unas urticarias enormes. Sí, es verdad, esto lo explicas. Sí, y realmente estaba bastante enferma y para mí era una nueva experiencia que mi cuerpo me dijese hasta aquí, ¿sabes? Porque era emocional. Era psicosomático. Y un día hablándolo con la alergóloga me dijo, mira, hemos hecho todo lo que hemos podido, no tienes ninguna alergia, no entendemos de dónde te viene esto. Y yo le dije, pero doctora, ¿usted no piensa que es psicosomático? Y ella me dijo, pues, dice, claro, los médicos tienden a pensar que siempre tiene que haber un desencadenante. Sí, ¿no? sí. Pero me dijo, ¿me recuerda usted a una señora que tuve, que estuvo muy enferma? Ay, sí. Y me dice, y al final dimos con la razón de la alergia. Si buscas, pues siempre hay algo. Y le dije, ¿y qué era? Y me dice, era alérgica al vello de su marido. Impresionante. Yo abrí los ojos. Lo ibas a imaginar, ¿no? No, y ella me miró como diciendo, ahí lo dejo porque yo ya no puedo hacer más por ti, ¿sabes? Excepto que te mediques el resto de tu vida para callar los síntomas. Claro. Y claro, yo muy a menudo me acordaba de esta señora y de la cara que le habrá puesto el marido. Imagínate que llegas a tu casa y le dices a tu marido que le tienes alergia. Al vello. Bueno, pues así es el cuerpo de curioso, ¿no? Somos muy complejos. Sí. Y realmente... ¿Cómo te grita, no? El cuerpo para decir que por aquí no, claro. Yo estoy segura que durante años no me gritó, pero yo sí notaba pequeñas señales, incomodidad. Si es que lo notas. No, esto no está bien, ¿no? Aquí no es, ¿no? Eso, y eso puede ser un nudo en el estómago, en la garganta, puede ser unas contracturas, ¿no? Pueden ser mil cosas. Escucha tu cuerpo. Tu cuerpo es mucho más directo que la mente. La mente humana es una lianta. Es complicadísimo, es nuestro mayor enemigo. Es complicado, es decir, te ayuda a entender, pero muy a menudo te engañas a ti mismo con la mente. Buscas excusas, das vueltas a las cosas, no lo miras, no lo ves, no lo reconoces. ¿No? En cambio, el cuerpo siempre está ahí.
Ahora hay que intentar evitar que pase del susurrarte al pegarte un puñetazo en la cara. Y yo con las urticarias fue puñetazo. Buenísimo. Pero yo me quedo con esta conexión con la alegría porque a mí me encanta. Yo realmente ahora estoy en un momento también, pues eso, ¿no? De conectar con la autenticidad y con la alegría. Y es como volver un poco a conectar con la alegría de ese niño que dejaste de ser. Totalmente. Pero claro, si no has hecho todo ese proceso que decías tú, de haber, ¿no? Pues claro, es muy complicado. Y además dices que igualmente conectar con la alegría es más con la confianza, con la presencia y que no excluye el sufrimiento tampoco. No. Además es que el sufrimiento sigue ahí. Las dificultades de la vida siguen ahí. Yo soy una persona muy optimista y esto considero que es el mayor regalo que me puede haber dado la vida. Porque al final el optimismo te conecta con algo muy importante que es la esperanza y la alegría. ¿Y por qué lo hace? Porque el optimista tiene los mismos problemas que los pesimistas, pero son capaces de mirar al futuro con esperanza. Y eso hace que se ponen manos a la obra. Claro. Muy a menudo pensamos que los optimistas son ilusos, pero no o tiene son nada que ver. Superficiales, sí. Claro, no tiene nada que ver. El optimista lo que le pasa es que ve el problema y ahí donde el pesimista dice, ¿qué le voy a hacer? Se cruza de brazos. El optimista dice, como tiene esperanza, dice, ay, voy a intentar arreglarlo. El resultado es que la ciencia nos dice que los optimistas les tiende a ir mejor en todo. Desde su salud física, su salud mental, su memoria, su longevidad, cómo se ganan la vida, los trabajos que hacen, las amistades que tienen son muy populares. Tú sabes que las emociones se contagian con un virus. Entonces, estar con un optimista te da fuerza, estar con un pesimista es que es un ladrillo. Arrastrar. Es que los humanos arrastramos las emociones de los demás. Sí, esto son las neuronas espejo, ¿no? Exacto. Tenemos esta capacidad de empatizar, que es muy bonita. Pues tú y yo no nos conocíamos hasta que... Pero nos es muy fácil entendernos. Sí. Porque todo en nosotras está programado para que nos sintamos. Exacto. Entonces, sobre todo si nos miramos cara a cara, como hacemos aquí, pues es muy fácil, ¿no? Pero claro, también te contagias de lo malo. De lo malo también, exacto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y pienso que además, cuanto más difíciles son las cosas, más agradeces la capacidad de optimismo. Claro. Porque realmente, en vez de desesperarte, en vez de decir estoy en un pozo, dices no, estoy en un túnel y ahí al fondo hay luz y lo que tengo es que llegar a esta luz. Exacto. Y entonces tener paciencia. Claro. Haces por salir. Qué bueno. Sí. Y Elsa, hay un capítulo que también me gusta mucho, bueno, el libro entero me ha encantado, pero cuando hablas del club de los, creo que es el club de los buenos gorriones, de los gorriones, que hablas de esta importancia de tener estos vínculos sociales que con los años, pues la verdad es que se van perdiendo. Se pierden. Y me encanta esta ingenuidad tuya que hablas, ¿no? De volver a, ¿quieres ser mi amiga, no? Que está basado, explícale un poquito. Pues mira, esto realmente es otra cosa que me enseñó mi pajarillo. Porque yo veía que solo en el baño le faltaba algo muy importante. Yo decía, vale, un día voy a abrir la ventana y se va a ir, pero no va a saber relacionarse con... Nunca ha visto un gorrión en su vida. Entonces yo le subía a la terraza, le metía en una jaula para subirle a la terraza y dejarle ahí que le diese un poco el sol y que escuchase otros gorriones. Y se emocionaba, los escuchaba, los miraba, era muy bonito eso, ¿no? Y yo le decía, un día encontrarás tu club. Y entonces con los humanos pasa lo mismo. Somos también muy relacionales, necesitamos a los demás y es verdad que vivimos en una sociedad que tiene un problema de soledad, hay una epidemia de soledad, a pesar de la hiperconectividad. Es verdad. Y entonces cada vez tenemos menos amigos íntimos además, que es lo que realmente necesitas verte en los ojos del otro, necesitas estar con personas que sabes que te quieren, que te conocen, que te comprenden, necesitas esa intimidad. Exacto. Entonces, bueno, esto lo hemos perdido en gran medida, ¿no? Y además, a medida que pasan los años, vivimos vidas cada vez más largas, pues los amigos van desapareciendo. Sí. Te mudas, se van, te separas por lo que sea, es así. Entonces, escuché, pensando en mi gorrión y en la necesidad que tenemos todos de tener grupos nutridos que nos rodean. Vi a Jane Fonda rodeada, tú sabes que Jane Fonda, es que me mata, porque con esa edad que tiene, esa energía, esas amigas que tiene que son todas octogenarias como ellas, son todas actrices, la Lily Tomlin, todas súper inteligentes y se ríen. Pues en un típico vídeo que vi de ella con sus amigas, estaban todas explicando por qué Jane tenía tantos amigos. Oye, Jane, ¿y qué haces para tener tantos amigos? Siempre estás rodeada de gente. Tal. Y ella dijo, es que yo ya no tengo tiempo de ir con falsas vergüenzas, ¿sabes? Sino que yo, si alguien me cae bien,
veo, me acerco y le digo, ¿quieres ser mi amigo? Me encanta. Y a mí me pareció, Sí. dije, es que es verdad, los humanos nos complicamos Tanto, vida. ¿no? Para tener amistades, claro. Y entonces, era un día además que lo recuerdo perfectamente, sentada en un sofá, tenía que ir a una fiesta de cumpleaños. Me aburría el tema, yo no soy... ¿No eres muy social? ¿No te gusta? Soy sociable, pero no soy fiestera. Vale. Y trabajo mucho. Claro. Entonces, cuando llegan las 10 de la noche y me tengo que ir a una fiesta... Estás agotada. Vamos, mi cerebro me da todas las excusas para no ir. Yo me lo paso bien. Ya. Pero, ¿sabes? Sé que al día siguiente habré dormido menos. Bueno, total, me pongo un poco en plan madre conmigo misma, de cuídate. Bueno, está bien. Pero me fui a la fiesta. Y ahí me hice mi primer amigo Jane Fonda. Tardé 1 hora en dar la vuelta a la fiesta. No era una fiesta muy propicia para esto. Yo veía que no iba a salir un amigo Jane Fonda aquella noche, pero por fin... Pero te lo propusiste. Me lo propuse. Por fin me encontré con un tipo que me cayó bien. Y entonces estuvimos hablando, le conté lo de Jane Fonda, porque yo no sabía. Claro, la primera vez que te haces un amigo Jane Fonda te da un poco de corte. Claro. Luego ya pierdes todas las vergüenzas. Ahora ya... Me nada. encanta, lo voy a poner en práctica. No te puedes imaginar. Es genial. Qué bueno. Y entonces le conté lo de Jane Fonda y fue el que me miró y me dijo, ¿quieres ser mi amiga? Y entonces intercambiamos teléfonos, fue mi primer amigo Jane Fonda. Tengo una docena ahora. Pongo un coto, porque si no, no tengo tiempo. Si no, son nominales, no son reales. Pero el otro día en un avión en Lanzarote me hice 2 amigos Jane Fonda muy simpáticos, una pareja muy simpática. En Pamplona, uno con el que me he intercambio todavía, ¿no? Porque, claro, los amigos Jane Fonda tienen que pasar a ser cosas reales en tu vida. Sí. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Pues muy bien, mira, estoy por aquí. Pues, oye, que voy a ir a Madrid, nos vamos. Pues sí, comemos. Bueno, te enriquece la vida enormemente. Es decir, todas esas personas... Y hay que dedicarle ese tiempo, aunque te lo quite de otras cosas, pero es muy importante. Pero puedes dedicarlo rápido. Sí, es decir, no necesitas ahí, ¿sabes? No necesitas el tiempo, porque ya no lo tienes. Pero lo reemplazas por naturalidad y por conexión. Qué bueno. Claro, toda la experiencia de vida que tienes ya no necesitas explicarte tantas cosas. Pero a lo largo de mi vida hay tantas personas que he dejado alejarse porque me daba vergüenza decirles, seguimos en contacto. Yo además soy de una generación que no era tan fácil. No, claro. Claro, yo cuando dejé la universidad, Facebook no existía. Claro. Bueno, no había ni teléfonos móviles. De hecho, no había nada. No, estaría el teléfono fijo, ¿no? Claro, sí. Claro, entonces era muy difícil, ¿no? Entonces tienen mucha suerte las personas ahora con esa facilidad de estar en contacto. Bueno, pero fíjate lo que hablábamos, es tanta conectividad y tanta soledad. Y cómo a los jóvenes les cuesta relacionarse entre ellos cuando les ves en una fiesta o en algún sitio. ¿Cómo les cuesta? Sí, así que para mí ha sido muy bonito. Mi docena de amigos Jane Fonda, pues me fui a Sri Lanka, que lo cuento en Alas para Volar, con un grupo de amigos Jane Fonda. Es como abrir ventanas rápidas y realmente te hace más directo y te dejas de falsas vergüenzas. Creo que lo bueno de tener una edad es justamente esto. Sí. Sabes que la presión social no es la misma, que sabes quién eres y, oye, a quien le guste bien y a quien no pasa nada. Es que... De que ya no tenemos tiempo, como tú dices, es verdad. No. Sí. Oye, Elsa, ya estamos llegando al final, no te vamos a entretener mucho más, aunque podríamos estar contigo todo el día porque tu alegría es contagiosa. Que es una maravilla. Estoy en un buen momento. Es un buen momento, ¿eh? Lo irradias, sí, es muy bonito. Me siento en este momento que además me apetece compartirlo. Qué bien. Porque pienso, bueno, no sé, luego te puede pasar cosas, ¿no? Y yo sé lo frágil que es todo. Claro. Entonces es una época bonita en ese sentido y me encanta compartirla y dar ese abrazo aunque sea a distancia. Y tanto, además contribuye muchísimo a las personas, de verdad. Qué maravilla. Bueno, y entonces has montado una fundación. Sí. A ver, explícanos. Eso forma parte de, fíjate, es algo, mis padres estaban empeñados en que fuese música. Ajá. No era lo que yo quería. Vale. Pero durante años terminé la carrera de piano, estudié composición, realmente hice lo que pude por ser música, como realmente lo que a mí me gustó era otra cosa. Entonces yo cuando me decían, ¿qué vas a hacer con la música? Voy a escribir música para documentales de animales. Porque realmente a mí la naturaleza siempre me encantó. No pasa nada. Entonces ahora, décadas más tarde, me he dado permiso Qué bueno. para crear eso que realmente a mí me apasiona, que es tender puentes entre el humano y el resto de la naturaleza. Qué bonito. Entonces, es verdad, he creado esta fundación que se llama Punset Terra Viva
Y básicamente ahí lo que hacemos es jardines terapéuticos, hacemos biodiversidad en las ciudades, tenemos página web, Qué bien. Pues luego lo vamos a poner todo, claro. fundacionpulsaterradio.org. Y los primeros programas de prescripción natural y social. Es decir, sabes que hay muchos problemas de salud mental. Sí. Jardines, son los primeros, los pilotos, jardines terapéuticos en la Comunidad de Madrid, donde los médicos de atención primaria pueden recomendar a las personas, pues, además de, tomamos demasiadas pastillas. Es verdad, sí, estamos tremendamente y muy a menudo tenemos problemas de soledad, de ansiedad, que se arreglan mejor en otros contextos o además de. Entonces, generar esos contextos sociales naturales donde la gente se puede reunir, pintar al aire libre, cantar en un coro, hacer horticultura terapéutica. Qué necesario. Es muy bonito. Oye, es una iniciativa preciosa, te felicito. Para mí es inteligencia emocional. Esto es inteligencia emocional. Pero, digamos, no solo para ti, sino conectándote con el resto para del mundo. La sociedad, claro. Sí, entonces, estoy muy feliz. Qué bueno, qué bonito. Pues nada, lo miraremos. Y sí que para finalizar, sí que me gustaría, Elsa, siempre a todas las personas que pasan por el podcast, siempre pues les pedimos que nos digan un poco algún consejo, alguna reflexión final para esas personas que nos sigan. No hay receta. Para tener una buena vida, que es como se llama este podcast, ¿no? Un poquito, que nos des una reflexión final que te haya suscitado aquí en esta conversación y con la que quieras que cerremos la conversación. Yo creo que una buena vida consta de muchos factores, pero si nos centramos hemos reclamado la alegría en este podcast, ¿no? Pensemos que la alegría se declina como en 3 paletas de colores. Está el placer, que es el cerebro reptiliano, que es repetitivo y adictivo. Todo lo que es adictivo genera sufrimiento. Necesitas volver a hacer eso, pues comprar, por ejemplo, comer. Necesitas más de eso para sentir el mismo nivel de placer. Esta sociedad de consumo está centrada en el placer, ¿vale? Luego está la parte más límbica, más emocional, que es la alegría. La alegría es, pues esto, mirarnos a los ojos, reírnos un rato juntas, ir a dar un paseo por la naturaleza, que te dé el sol, ¿no? Yo venía caminando aquí y pensaba, qué bonita es esta ciudad, ¿no? Que estamos en Barcelona, muy bonita. Cosas que te dan alegría que muy a menudo tienen que ver con las emociones y los sentidos. Y luego la felicidad. Y la felicidad es muy a menudo retrospectiva, tiene mucho que ver con el propósito. Por ejemplo, educar a un hijo te puede muy fácilmente bajar el nivel de placer y de alegría, porque es agotador. Sí que es verdad. Pero cuando los ves dormidos por la noche, los miras en sus camitas, te emociona, te da felicidad. Cuando ya los has educado y miras así lo que ha sido tu vida con ellos, te da mucha felicidad. ¿Por qué? Porque te da propósito, te da sentido, es más intelectual, digamos, la felicidad. Entonces, yo te diría, si tuviésemos una reflexión, oye, pensemos en equilibrar, en tocar todas las teclas de esta gama de placer, alegría, felicidad. No nos quedemos atascados solo en el placer, que creo que es un problema de esta sociedad. Necesitamos tocar todas las teclas, que nuestra vida tenga sentido, que haya alegría en nuestra vida. Exacto, gracias Elsa, gracias por tus reflexiones y por este maravilloso libro que es de Elsa Ponset, Alas para volar, que nos ayuda un poco pues a conectar, a autocuidarnos, y bueno, quizás no tendremos este maravilloso regalo que tuviste tú de que cayeras de gorrión en tu puerta. Sí, literalmente. Pero bueno, seguramente podemos también leerlo y bueno, pues conectar con esas reflexiones tuyas y muchas gracias. Un placer estar aquí, gracias por darme este espacio.